Gracias, ingeniero Sejudo. Bueno, pues hoy toca el tema de la ética y los planteamientos de la filosofía latinoamericana, que es un tema que este temario ha querido impulsar como un tema novedoso y distinto al de otros programas, porque como ustedes quizá habrán escuchado, pues hay una serie de autores que han desarrollado esto, particularmente el tema de la ética desde la filosofía latinoamericana. Me estoy refiriendo sobre todo, quizá el mayor referente sea Enrique Dussel. Enrique Dussel tiene todo un planteamiento a propósito de lo que denomina él ética de la liberación. Ética de la liberación, que tiene algunos componentes que ahora iremos analizando puntualmente y viendo cómo se relacionarían con los temas de ética judicial electoral y de ética electoral, ¿no? Entonces, como siempre, pues estoy aquí disponible para cualquier comentario o aclaración que deseen. Pues muy bien, miren, desde el siglo XX, yo diría, bueno, no, es más quien lo plantea o lo mapea desde el siglo XIX, pero pues desde que nacieron nuestros estados-nación, o sea, es decir, con la independencia, se vinieron pues cosas muy interesantes para nuestros países, ¿no? En cuanto a temas de identidad. Entonces, hubo pues toda una discusión sobre qué significaba América Latina. Incluso seguimos discutiendo porque además es un concepto que no termina de satisfacernos, ¿no? América es el nombre que se asignó por uno de los viajeros que en algún momento describió estas tierras y era Américo Vespucio, y latino pues tiene que ver con la herencia que corresponde solo a una parte de la mitad de nuestra herencia, ¿no? Entonces, esta lucha por definir qué significa nuestra identidad, cuáles son nuestras identidades, como en esta porción del mundo, siempre ha también llevado a pensar cuál debería de ser nuestra postura frente a la realidad y cuál deberían de ser nuestros modelos sociales. Entonces, por ahí, pues ustedes habrán escuchado que pues justo con las independencias viene esta discusión de si debíamos continuar con un modelo occidental, con un modelo europeo, que a la postre fue así, pero siempre ha estado ahí latente cómo poder incorporar la parte de nuestros pueblos originarios, o sea, cómo es que pudiera pesar esas cosmovisiones en nuestra formación. Hablar de ética, obviamente, es hablar de un concepto clásico de la grecolatino incluso, ¿no? O sea, ethos incluso es una palabra en griego. Entonces, siempre toda esta reflexión y este pensamiento nos lleva a esa parte de la herencia que tiene que ver pues con la filosofía llamada tradicional o clásica y que pues eventualmente se fue desarrollando sobre todo en el centro de Europa. Realmente si ustedes pues revisan la formación que tuvieron incluso desde muy temprana edad, ¿no? Desde la formación elemental, la preparatoria, la universidad, los estudios profesionales, el mismo temario que aquí se ofrecen, los distintos diplomados y toda la carga académica, pues normalmente va a hacer mención o a tener relación con una cuestión de un pensamiento occidental. Cuando nos referimos a esta otra mitad de herencia que no consideramos que es justamente esa herencia de nuestros pueblos originarios, ahí normalmente no se hace mención de una filosofía. Normalmente, aunque ahora hay una reivindicación y aunque uno pudiera decir, es que la filosofía es un concepto occidental, sí, pero es un concepto que sería universal, o sea, que se puede aplicar a muchas situaciones. Y puesto que la ética es una rama de la filosofía, hay quien diría, pues no podríamos hablar de una ética latinoamericana, sino más bien de una forma
en Latinoamérica de vivir la ética. Es lo que dicen algunos autores, autoras. Pero en tanto que depende, obviamente, el concepto que de ética se tenga, ¿no? Si uno considera que la ética, pues, es una búsqueda de los hábitos buenos, de las virtudes, de los principios, de la forma de vivir correctamente, en ese sentido podríamos encontrar mucho pensamiento de estas tierras que pudiera ser fuente de inspiración para generar pues algunos modelos de praxis que nos llevara justo a eso, ¿no? Por ejemplo, a una mejor práctica de nuestros derechos político-electorales. Entonces, aquí hay toda una discusión porque, pues, eventualmente, como les estoy comentando, filosofía se asignaba en términos occidentales, pensamiento se señalaba en términos no occidentales, ¿no? Los distintos pensamientos, el pensamiento latinoamericano. Pero insisto, de un tiempo para acá se ha hablado de filosofía y concretamente de ética latinoamericana. Incluso en siglo XXI hizo un compendio tremendo de 2 volúmenes sobre filosofía latinoamericana y hay un capítulo todo destinado a la ética latinoamericana. ¿Por qué? Pues porque vamos a encontrar distintas manifestaciones y autores a lo largo de estos años, vamos a decir, de 2 siglos, ¿no? De 2 siglos de pensamiento filosófico latinoamericano y desde muy temprano vamos a ver referencias en donde a lo mejor pues sí se apoyaban en autores occidentales, pero pues era ya un autor latinoamericano, un mexicano incluso concretamente, hablando sobre temas de ética. Entonces, pero fíjense qué interesante porque la ética judicial incluso tiene raíces desde la Nueva España, ¿no? O como alguien dice, desde la colonia. O sea, desde ese entonces ya se hablaba de ética judicial, de cómo debiera ser el comportamiento de los jueces. Y hay incluso publicaciones y hay toda una discusión sobre esos temas. Una vez llegada la independencia, esa discusión se vuelve nacional, o sea, es decir, si las instituciones que debieran surgir, las nuevas instituciones, pues tendrían que estar transversalizadas por este asunto de la ética. Y también vamos a encontrar pues diversas referencias a esos temas en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, que es la parte que nos interesa, pues ya eso se empieza a hacer mucho más explícito y se empieza a hacer más local. Es un argentino, Pablo Kusch, el que habla de pensamiento situado, ¿no? Que incluso podríamos parafrasearlo perfectamente como una ética situada. Entonces, Kusch propone que lo que tenemos que hacer es una reflexión desde nuestro contexto, se llama así pensamiento situado, o sea, es necesario hacer, y toma incluso autores muy notos a nivel occidental para hacer este ejercicio, pero básicamente lo que él propone es que de alguna forma nosotros partimos para hacer las construcciones sobre lo que debiera ser correcto en términos de ética, pues desde nuestra propia problemática. Entonces, esa elaboración que Kusch hace nos permitiría pues pensar que efectivamente, además de todos los otros temas que pudieran ser tratados a partir de la ética general, pues hay unos temas concretos que tienen que ver con la manera en que nosotros entendemos y vivimos la ética, incluso a través de un desarrollo histórico, ¿no? Eso yo sumaría más, porque si además justo sumamos el tema de la historia, eso se pone muy interesante porque parece que en México tenemos una particular aproximación hacia los temas de orden público, ¿no? O sea, México se ha distinguido por un país que tiene un gran sentido identitario. O sea, sí, cuando dicen, oye, qué cultura tan fuerte la mexicana. O sea, los mexicanos están orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Lo muestran al mundo, a donde van,
hablan de esos valores, se identifican con cosas, ¿no? Entonces, hay toda una semiótica ligada al ser mexicano. Entonces, esa parte como cultural, que la han estudiado un montón de autores. Pensemos quizá el más relevante, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, ¿no? Donde hace una disquisición sobre esta posible cultura de la cual derivaría un tipo de moral, ¿no? Un tipo pues, de aproximación práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decimos, hay frases célebres, ¿no? Dicen que los mexicanos tenemos poca memoria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensar eso en qué repercutiría en un tema ético, ¿no? O sea, es decir, eso quiere decir que nosotros pues tenemos poca conciencia histórica, por ejemplo, ¿y qué implica esa falta de conciencia histórica? Significa un tipo de manipulación política, o sea, es decir, a nosotros se nos olvidan las cosas muy fáciles como cultura, como sociedades, y entonces estamos como constantemente pues, repitiendo patrones que no son tan correctos. Estoy haciendo así como un ejercicio, ¿no? O sea, de tipo práctico, ¿no? O sea, es decir, ¿cuántas de esas cosas de identidad cultural pueden o no permear en una aproximación ética? Influye en nosotros esa cultura, esa forma de atender los problemas. Ustedes luego, no sé, igual a mí me pasa, se darán cuenta que dicen, esto no se entendería fuera de México. No sé si les ha pasado. O sea, esta cosa la entiendo yo perfectamente, pero si han tenido la oportunidad, por ejemplo, de explicarle algo a un extranjero, se darán cuenta que a veces no es tan sencillo. O sea, básicamente se tiene que vivir en el lugar para saber de ciertas cosas, ciertas expresiones, ¿no? Ciertas entonaciones, ciertas maneras de conocer la realidad. Entonces, un poco eso es el pensamiento situado. Por ahí una discípula de Kush, Graciela Maturo, desarrolla después todas estas ideas de su maestro y es muy interesante porque ella propone una ética basada en una hermenéutica fenomenológica. Suena complicadísimo, pero es más sencillo de lo que parece, ¿no? Una ética basada en una hermenéutica fenomenológica. ¿No? Lo que ella dice es que nosotros justamente a partir de este pensamiento situado actuamos de acuerdo a lo que interpretamos a partir de nuestra experiencia, ¿no? A partir de un proceso empírico. Entonces, esta es la hermenéutica fenomenológica, es esa, ¿no? O sea, nosotros estamos interpretando siempre a partir de nuestra cultura. Entonces, interpretamos que una cosa es correcta y que otra cosa no es correcta. Digo, eso es pudiera parecer hasta una obviedad, y por eso les digo que parece muy sofisticado, pero al final es algo muy sencillo, ¿no? Porque de alguna forma un tipo pues sí, de repetición, de mímesis, de costumbre, nos hace ver algunas cosas, normalizar algunas cosas. Y eso puede ser bueno, pero puede ser malo, ¿no? Por ejemplo, fíjense qué interesante este tema, ¿eh? Porque México es un país muy contradictorio, paradójico en ese aspecto, ¿no? México se representa o se asume a sí mismo como un país sumamente hospitalario. Y la hospitalidad es un tema de ética. O sea, la hospitalidad significa generosidad, significa acoger a alguien, a un extranjero en principio, pero significa recibir, ¿no? Abrir las puertas a una persona, atender a una persona, y de alguna manera es cierto, o sea, a ustedes les tocará haber ido quizá a algún pueblo en el que conocen a alguna persona y que incluso terminan invitándote a su casa a comer, ¿no? Sobre todo cuando pues, no vas en algún tema de, no sé, a mí me pasa mucho cuando hacíamos labor social en la universidad, pero pasa para quien hace observación electoral o para quien hace alguna cuestión así también electoral. Dice, oye, sí, qué hospitalaria es la gente, o qué buena es la gente que me recibió, me explicó, me dio de comer sin ser yo ni siquiera su pariente, su conocido, su amigo, ¿no? Pero somos tan contradictorios porque frente a esa magnanimidad, que insisto, es un tema de ética, porque eso pues representaría generosidad, también somos una sociedad ultraviolenta, ¿no? Es decir, es que
ese señor, porque lo vio feo, lo mató, ¿no? Aquellas personas las disolvieron en ácido, o sea, aquellas tienen una trata de personas y llevan a niños así, los venden en no sé dónde, o sea, parece una cosa de locos, esquizofrénica, ¿no? O sea, es decir, sociedad que por un lado se concibe como una sociedad buena y generosa y atenta y amable, ¿no? Y no sé, y por otro lado, pues una sociedad que es sumamente violenta y resentida y capaz de hacer atrocidades inimaginables, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay como una oportunidad, un área de oportunidad tremenda porque, pues claro que es importante para la ética también el sentido performativo, ¿no? O sea, es decir, el representarnos como algo bueno está bien. O sea, eso nos genera performativamente una manera de una tendencia para ser de un modo, ¿no? Pero también es cierto que, o sea, esa otra parte negativa, a veces como que la soterramos, la olvidamos, no la decimos, ¿no? Y esto es curioso, justo otra vez ayer o este fin de semana volvió a salir la famosa encuesta de los países más felices del mundo. Y México siempre aparece en los 5 países más felices del mundo. Entonces, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible? Y alguien puede decir, bueno, pues sí, o sea, ¿cómo es posible con los problemas sociales que estamos cargando, no? Pero también, de alguna manera, tiene una explicación por esto que estoy diciendo, ¿no? Porque de alguna forma nos concebimos o nos autoconcebimos como una sociedad de alguna manera que sabe hacer cuentas con la miseria, no sé cómo decirlo, o sea, que sabemos transformar los problemas y siempre, o sea, tenemos también esa idea o en ese imaginario de que somos capaces como de ser muy creativos, de remar contracorriente, en tiempos de crisis unirnos, ¿no? Entonces, insisto, seguimos como ahí anclados a eso, ¿no? Entonces, en la filosofía latinoamericana, derivada de esta idea de pensamiento situado, hacen mucha referencia a concebir las cosas a partir de ese contexto cultural, ¿no? O sea, saber que puede ser muy problemático, pero que es necesario hacerlo así porque eso significaría lo que hoy llaman decolonización, ¿no? O sea, es decir, asumirse como lo que somos, no como lo que nos imaginamos ser. No sé si me explico. Porque, claro, ese es el gran tema ahora de discusión que ustedes habrán escuchado en redes sociales, que se volvió un cliché, sí, si quieren ustedes una caricatura, ¿no? El aspiracionismo, ¿no? Se volvió un tema como de polémico, vamos a decirlo así, ¿no? Porque entonces estamos siempre pensando, pues, que somos eso, ¿no? Que somos descendientes de europeos, que merecemos estar en no sé qué lugares en no sé qué rankings, justo por ese tema, que tendríamos que tener un Estado constitucional democrático de derecho con todas sus cosas, ¿no? Pero, pues por otro lado, o sea, ese es el ideal, pero la realidad es otra, ¿no? O sea, la realidad es que, pues tenemos, nepotismo, clientelismo, corrupción, ¿no? Lo que sabemos. Entonces, justo para la ética, un pensamiento situado es muy necesario. No sé si lo percibe, ¿no? Porque si nada más estamos basándonos como en los ideales y en esos modelos, pues entonces no vamos a poder partir de una postura realista, de una postura situada, decir, sí somos esto, pero ya no queremos ser eso, ¿no? Queremos dejar de ser eso. Entonces, ¿cómo empezamos a dejar de ser eso, no? Lo primero, pues, es justo reconocer que de alguna manera nos falta, ¿no? Nos falta mucho por andar y que tenemos estos problemas. Quizá incluso hacer tomar conciencia sobre esa cultura, pues nos llevaría, por ejemplo, yo siempre lo he pensado, a valorar de otro modo el sistema político electoral, porque el sistema político electoral, lo estaba yo diciendo en la mañana, desgraciadamente se opera de una manera muy deshonesta.
O sea, parece que lo electoral siempre tiene que ver, lo platicamos la otra vez, ¿no? Que lo electoral tiene que ver como con una especie de pelea callejera, ¿no? Es decir, estar buscando por dónde sacar ventaja, y por eso yo les decía que a lo mejor pensaba que un diplomado como este les había traído, ¿no? Porque intuimos todos que lo que hace falta es hablar de ética, porque en lo electoral no aparece. ¿Y por qué es eso? O sea, ¿por qué aprendimos a operar el sistema político y el sistema jurídico de manera así abusiva, egoísta, ¿no? Gandaya, diría alguien. Bueno, pues quizás como parte de nuestra cultura. Alguien dice que es esta herencia un poco, pues sí, lo abusivo dicen que lo heredamos de los españoles, ¿no? Que los españoles siempre eran así, ¿no? Como un poco, de hecho, por ahí hay una escena en el Quijote donde Cervantes, ya en tiempos de los Borbones, ¿no? En el siglo XVIII, pues habla de estas personas que están tratando de utilizar el servicio público, la administración pública, para satisfacer sus propios intereses personales, ¿no? Entonces, que faltaba mucha vocación de servicio. Y parece que eso da el traste, ¿no? En siglo XIX y siglo XX, pues dicen que el otro periodo más o menos de esa magnitud fue el porfiriato, ¿no? O sea, es decir, parece que tenemos una administración pública palaciega, donde no es la ética el motor, no es la ética el objetivo, sino pues el objetivo es la adulación, el objetivo es este, el cortejo, todas estas cosas, ¿no? Que se narran justo en ese barroco. Por eso dicen que la cultura latinoamericana es muy barroca, haciendo este símil con el arte, ¿no? O sea, es decir, es rebuscada, es con, ¿cómo se dice en arquitectura? Con estas virutas, ¿no? Con estas vueltas, ¿no? Es cargada, es saturada, ¿no? Entonces, no es directa, no es pero a ver, eso en pensamiento situado en filosofía latinoamericana es un área de oportunidad, no algo malo. O sea, asumir esa parte compleja, barroca, surrealista, ¿no? El concepto de realismo mágico es ligado mucho a pensamiento latinoamericano. ¿Qué significa el realismo mágico? Que siempre tiene una explicación sobrenatural, tiene un doble sentido, tiene una cosa, eso, rebuscada otra vez, ¿no? Entonces, es el laberinto del que habla Octavio Paz. ¿Y qué tal si eso fuera un área de oportunidad? ¿Qué tal si eso no es en detrimento? O sea, nosotros no tenemos que ser como los alemanes, que si dicen una cosa es eso y ya, ¿no? No se puede interpretar de otra manera. Nosotros decimos una cosa y se puede interpretar de 1000 maneras, ¿no? Pero ¿en qué tal si ese es nuestro fuerte? Hablar distintos lenguajes, distintas... Allí es donde viene nuestro acomplejamiento, ¿no? Porque entonces queremos ser algo que no somos. Porque nosotros al final somos eso, o sea, somos música, somos poesía, somos literatura, somos fiesta. ¿Y qué tal si eso es lo que nos define, ¿no? ¿Y qué tal si eso es lo que... Entonces, bueno, pues esa es una parte, digamos, del análisis del potencial que sería incorporar una perspectiva latinoamericana a la ética, ¿no? O sea, de colonizarnos, entendernos como realmente lo que somos, asumirnos como lo que somos, y a partir de ese entendimiento y de esas identidades, empezar a generar conceptos, ¿no? Esa es una, ¿no? Pero que esto que estoy diciendo es a partir de nuestro mestizaje. La otra sería recuperar esas éticas, en plural, que están en nuestros pueblos originarios. ¿Qué es lo que vemos? Y alguien va a decir, no, pues a veces es romantizar o idealizar los pueblos originarios. Puede ser, pero pues al final si de todas maneras estamos romantizando lo europeo, pues ¿por qué no romantizamos también lo propio de aquí, ¿no? ¿Y qué significaría eso? Bueno, pues es la fuerza de la comunitas, ¿no? La comunidad. En los pueblos originarios, la comunidad es fuerte, ¿no? Se unen, son solidarios, se hace trabajo colectivo, ¿no? La famosa faena o en el tequio en Oaxaca, ¿no? Hay un sentido comunitario muy fuerte. Eso también se representa, por ejemplo,
en valores que tienen que ver con apego a la naturaleza, una ética medioambiental, ¿no? El cuidado de todo eso que les rodea, la administración menos que la propiedad. Entonces, toda esa cosmovisión, esos valores, ¿no? El respeto a los mayores, el respeto a la palabra, el respeto al honor, podrían ser considerados, como decía yo, éticas extrapolables a nuestro contexto. Yo creo que sí, ¿no? Respeto, por ejemplo, ¿no? En las asambleas comunitarias se respeta a quien habla, se escucha a todos, ¿no? Nosotros no sabemos alcanzar consensos, ¿no? Hay una actitud mucho más compositiva, más mediadora, más, pues eso, quizá incluso ligada, alguien dice, a un pensamiento ancestral, ¿no? De tener como esta mayor introspección, mayor capacidad, incluso dicen, ¿no? Frente al cosmos, ¿no? Por eso le llaman cosmovisiones. Entonces, esa es como una segunda vía, ¿no? Una es asumir nuestro mestizaje, nuestra latinoamericanidad, y la otra es algunos modelos éticos que nos serían muy útiles extrapolar ahora para poder actualizar mejor, pues eso, nuestras prácticas occidentales aspiracionistas, por decirlo de una forma, ¿no? De esto tengo un ejemplo que además es muy explícito, que es el ejemplo de Marichuy. No sé si ustedes ubican a Marichuy. ¿Sí? ¿No? Arturo dice no, Cristian no, Daniel sí, si la ubicas. José Alfredo, Mazo, no. Les cuento de Marichuy. Marichuy fue nominada o nombrada la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, del CIG, ¿no? Entonces, muchos pueblos y comunidades originarias se organizaron en asambleas, hicieron un congreso, ¿no? Un congreso, y ahí nombraron un consejo, y ese consejo dijo, vamos a participar en las elecciones nacionales. Eso fue en las últimas elecciones para la presidencia de la República. Y entonces dijeron, pero como no podemos participar como consejo, pues vamos a nombrar una vocera. Pero fíjense qué interesante, vean la lección que nos dieron. O sea, pudiendo nombrar, pues eso, a cualquiera, nombran a una mujer, cosa que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Y no solo una mujer, no una mujer que era médica tradicional de Guerrero. Es decir, porque pudieron, vamos a agarrar a la mujer que más estudiada esté, que haya ido a la universidad, que tenga un doctorado, ¿no? Vamos a tomar una mujer que tenga un saber tradicional, ¿no? O sea, no que tenga un título universitario. Entonces eligen a Marichuy, y Marichuy se constituye como vocera de este movimiento y se acerca para ser aspirante a candidata independiente, porque pues, obviamente no se iba a unir a un partido político, ¿no? Y entonces Marichuy hace pues, la gira que tienen que hacer todos los aspirantes a candidatos independientes para reunir el apoyo ciudadano. Y ustedes recordarán que en aquella elección fue muy problemático porque fue la primera vez que se abría la posibilidad de candidatos independientes, y fue muy irregular la aplicación que el INE generó para poder reunir este apoyo ciudadano. Pero ¿cuál es el tema, no? El tema es que al final, cuando el INE saca el informe y dice, ninguno de los candidatos independientes alcanzó el porcentaje de firmas que se requería, ¿no? Pero no solo eso, se acordarán que Margarita Zavala y el Bronco habían falsificado el 60% y el 70%, una cosa así escandalosa, de las firmas, ¿no? Todo el apoyo ciudadano que presentaban era irregular, o sea, la gran cantidad de cosas que habían era irregular. Y lo que reunió Marichuy, todo era legal. Estos dos candidatos, Margarita Zavala y el Bronco, acudieron al Tribunal Electoral, pues argumentando eso, que se les estaba conculcando su derecho a ser votados por pues unas deficiencias dentro del proceso, y el tribunal pues dijo, sí, tienes razón, entonces el INE tienes que reconocerles su candidatura independiente. Marichuy no quiso, bueno, no Marichuy, sino toda la organización, ¿no?
del Consejo Indígena de Gobierno, dijeron, no, hasta aquí nos quedamos, porque lo único que queríamos demostrarles es que se puede jugar limpio. Y nos dieron una cachetada con guante blanco, que pocos vieron, ¿no? Porque a la postre el Bronco fue candidato independiente y el Bronco ganó la elección. Sí, sí, no sé si lo perciben el asunto, ¿no? Porque todos decían, pero ¿qué pasaba si Marichuy ganaba, ¿no? Y eventualmente llegaba candidata y eventualmente la nominaban. ¿Qué hubiera pasado, no? No, es que ese no era el fin, o sea, el fin era demostrar que se puede jugar limpiamente, ¿no? Demostrar que la contienda es lo importante, ¿no? No, lo importante es ganar a como dé lugar, aunque sea corrompiéndolo todo, ¿no? Marichuy hablaba de un cáncer que está corrompiendo a México, ¿no? Como médico tradicional decía eso, ¿no? O sea, entonces, bueno, esto que no muchos lo entienden, o sea, esa cosmovisión de ver más profundamente ese tejido social, ¿no? Desde esa visión de nuestros pueblos originarios, ¿no? Desde esa visión que les tiene muy arraigados a la naturaleza, que les permite ver cosas que nosotros literalmente no vemos, pues porque nos fuimos de alguna manera deshumanizando o incluso, o sea, desnaturalizando, no sé, alguien podría decir. Bueno, pues eso son éticas que tendríamos que aprovechar, éticas que podríamos aprovechar. Entonces, ahí sería como una segunda oportunidad, ¿no? Para corregir esa primera parte de la que yo hablé, que es la de asumir nuestro mestizaje. Tercera, y estoy así como haciendo un recorrido, digamos, muy sucinto, ¿no? Porque seguramente si nos detuviéramos, yo creo que, insisto, desde tiempos novohispanos encontraríamos propuestas éticas concretas, ¿no? La que me refería sobre don Enrique Dussel. Enrique Dussel, como ustedes, bueno, a lo mejor no sé si lo ubican, este tremendo autor, ¿no? Que hay que leerlo sí o sí, es uno de nuestros filósofos pues, todavía vivo, ¿no? Porque o sea, con esto de la pandemia y todo eso, pues nos hemos ido quedando sin referentes y don Enrique Dussel todavía está vivo, profesor emérito de la UNAM, y Dussel, él era jesuita. Entonces, él fue, digamos, de los que optaron por la teología de la liberación, al darse cuenta que pues hacía falta una postura situada evangélica, o sea, del evangelio, ¿no? De dar a conocer el evangelio, pero para los pobres. Entonces, estos sacerdotes tránsfugas, o sea, abandonaron muchos la iglesia y se fueron con las comunidades indígenas, se fueron a vivir con los más pobres y a defender pues estas ideas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Leonardo Boff, ¿no? También es uno de los precursores de este pensamiento. Y entonces, justo como ellos venían de la teología de la liberación, cuando empezaron a tratar temas de filosofía, le llamaron ética de la liberación. Y la ética de la liberación es, fíjense, es todo lo que han visto aquí en este diplomado, pero con un apellido, ¿no? Y que es el apellido los pobres, ¿no? O sea, es una ética para reivindicar a los pobres, es una ética para salvar más desvalidos, ¿no? Sí, Cristian, adelante. Está cerrado tu perdón, de dedo, fue un error de dedo, perdón. Disculpe, disculpe. Adelante, adelante. Ah, no, se te botó la manita. Creí que ibas a hablar. No, yo encantado, ¿eh? Si alguien quiere No, interrumpirme, mejor. no sé qué pasó, en el teclado se levantó la mano, disculpe. No te preocupes, Cristian. Excelente. Sí. De todos modos, yo ahorita en unos minutitos también voy a darles chance, porque si no se vuelve esto un monólogo horrible. Entonces, decía yo que Dussel propone esta ética de la liberación, apoyado en esta idea de la teología de la liberación, pensando en una ética que sea así, ¿no? En una ética emancipadora, ¿no? O sea, en una ética que sirva
para ayudar a los más marginados de nuestros países. Entonces se vuelve una ética distintiva de Latinoamérica, porque mientras que la ética occidental parte del presupuesto de cierta homogeneidad social, en nuestros pueblos no. O sea, en América Latina, la ética sí tiene que servir para hacer reivindicaciones sociales. Es más, yo diría, es una ética ligada a la justicia social. Entonces, trasládenlo eso a la ética judicial electoral, ¿no? Además, ética judicial electoral latinoamericana. Pues es una ética que busca la justicia social. Ahora yo diría, voy a sonar un poco chauvinista quizá, pero a mí me parece que con todo y todo, o sea, con todos los críticas y problemas que le podríamos hacer la justicia electoral, en general, la justicia electoral ha intentado cumplir con ese papel. Yo creo que inconscientemente, porque no se asume, el Tribunal Electoral nunca se ha asumido como un tribunal, digamos, basado en la filosofía latinoamericana. Al contrario, más bien se basa en una filosofía eurocéntrica, ¿no? Pero no sé si de manera inconsciente un poco, pues por toda esta inercia que hay a nivel latinoamericano, interamericano, si quieren ustedes, pues de alguna forma, pues el Tribunal Electoral se ha ocupado de causas de grupos vulnerables, ¿no? O sea, como es el caso, pues, de los indígenas, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores y así, ¿no? Al grado que hoy tenemos una defensoría pública. Ahora, fíjense, eso que ha hecho tan distintiva nuestra justicia electoral, hoy estaba leyendo que hay una iniciativa, ¿no? Que quiere volver al Tribunal Electoral solo pues es un tribunal de legalidad, ¿no? Quitarle estas herramientas que tiene, y solo por un tema político, ¿no? Porque se está disputando la presidencia del Consejo General del INE, ¿no? Pero pues es algo que ha distinguido, insisto, al Tribunal Electoral. Yo creo que siempre se encontraría el modo, ¿no? Pero pues sí parece grave, ¿no? Que convirtieran al tribunal en, pues eso, en un tribunal solo de legalidad y que le quitaran pues todo este potencial que tiene, ¿no? Pero bueno, entonces ahí la ética latinoamericana convertida en ética de la liberación, pues tiene distintas aportaciones en el pensamiento de Dussel y sus discípulas y sus discípulos, que pues han hablado justo sobre estas cuestiones de ética pública aplicada, en donde esta ética tiene que mirarse como una ética llamada a lo colectivo, llamada a estos grupos vulnerables, como decía, ¿no? O sea, es una ética menos individualista, ¿no? Menos basada, digamos, una ética muy contraria, vamos a ponerlo así, al utilitarismo, sobre todo anglosajón, ¿no? Además, bueno, pues teniendo esta herencia, digamos, de esta tradición, pues también europea al final de cuentas, ¿no? Porque al final, pues estos pensadores se formaron en el pensamiento tradicional europeo, ¿no? O sea, al derivar de ese catolicismo, pero bueno, de alguna forma le dieron un cauce, le dieron una salida que pareció curiosa. Si ustedes se recuerdan incluso, por ejemplo, ligado al tema de Marichú y todas estas cosas, empiezan a conectar, porque al final de cuentas, por ejemplo, el zapatismo, que se ha constituido para algunos en una filosofía, incluso en un tipo de ética, el zapatismo, tiene orígenes también muy ligados a esta teología de la liberación, ¿no? Incluso se acordarán de Monseñor Ruiz, ¿no? Que él, pues, literalmente eso, se fue con los zapatistas y después le mandaron un vicario, como era un obispo auxiliar o algo así, que también terminó haciéndose zapatista, que era Monseñor Vera. Yo tuve oportunidad de conocer a ambos y era un poco, pues, movidos por las circunstancias de la tremenda explotación y violencia que vivían las comunidades indígenas. O sea, en esos años en Chiapas, y bueno, quizá todavía hasta hoy. Acuérdense que había la matanza de Acteal,
el tema de las abejas, o sea, todo eso que pasó en el sureste mexicano llevó a tener una postura y a generar un tipo de filosofía que pues era una filosofía interesante porque pues al final de cuentas era combativa, ¿no? O sea, no era una filosofía, no era una ética que te mantenía apático, ¿no? Sino era una ética que o sea, llevaba al involucramiento político, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, es interesante, si ustedes revisan los videos del INE, el INE donde dice qué fueron los movimientos sociales que dieron pie a los grandes cambios en materia electoral, uno de ellos fue el zapatismo. Se dice poco, pero o sea, se menciona poco, digamos, pero es importante. O sea, lo que sucedió en México en los 90s, en Chiapas, cambió la forma de concebir la vida pública. Y yo creo que de ahí cambiaron muchas cosas también. Y el que nosotros hayamos ido incorporando temas sobre todo interculturales en la justicia electoral, creo que sí le ha dado un cariz interesante a la ética electoral, ¿no? Ya verán, estamos justo haciendo cambios, pero tenemos un código de ética judicial electoral nuevito, o sea, del diciembre para acá, ¿no? Y en él ya vienen estos temas de inclusión, de interseccionalidad, de entender la otredad, y todo eso es parte de esa ética latinoamericana, ¿no? Insisto, quizá no de manera explícita, pero sí de manera implícita. Es algo que traemos ahí cargando, es parte de nuestra identidad, ¿no? Y aunque todavía a veces nos cuesta trabajo porque México sigue siendo un país muy racista, muy clasista, ¿no? Pero es algo que es parte de nosotros y que no lo podemos olvidar, ¿no? O sea, ese pasado indígena, ¿no? Es literalmente así. Entonces, bueno, pues todo lo que implique sumar, o sea, tener más posibilidades de entender cuestiones éticas a partir de distintos insumos, no solamente de una fuente tradicional como es la filosofía griega, me parece que es interesante, no sé ustedes qué piensen, pero pues al final de cuentas tienes más opciones. O sea, si a ustedes les gusta seguir la ética nicomaquea, la ética aristotélica, pues está bien, ahí está, ¿no? Pero frente a eso tienes diversos pensamientos, porque fíjense, cada uno de nuestros pueblos originarios tiene una filosofía, una cosmovisión y una ética de cómo comportarse frente a los demás y frente al mundo. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, pensar en los huicholes o rarámuris, en los tzetzales, tzotziles, en los ñañús o otomís, en los nahuas, en los mayas, o sea, en todos estos pueblos originarios hay una concepción de lo ético, ¿no? Incluso concretamente de lo electoral y de la participación política, porque en muchos de estos lugares, pues en muchas de estas comunidades se vota, se ejercen derechos político-electorales y además esto ya está reconocido a nivel constitucional en el artículo 2, ¿no? Entonces, incluso podríamos decir hasta de manera oficial se hace, ¿no? Entonces, esos son modelos que otros países soñarían con tener, porque ahí solo hay un modelo. Nosotros tenemos muchos modelos, pero por este tema de ese sesgo cognitivo, ¿no? Que, insisto, no es que uno dice, yo no soy racista. Quizás sí, porque ¿cuántas veces te has ocupado, interesado por leer parte de ese, ¿no? O sea, ¿ustedes han leído algún libro sobre filosofía indígena, por ejemplo? Y no es que seamos racistas, pero simplemente no nos interesa. Nuestra formación es occidental y no nos hemos interesado por esa otra parte, ¿no? Por cierto, si les interesa este tema, hay un libro precioso que se llama Filosofar en clave tojolabal. Filosofar en clave tojolabal de Carlos Leckensdorf, ¿no? Y Carlos Leckensdorf dice, es filosofía, es ética, ¿no? O sea, no hay que ponerle otro nombre, ¿no? Es eso. Y hay que llamarle así, ¿no? Porque son filosofías, porque son formas de acercarse a la verdad, son formas de acercarse a la explicación de las cosas, de la vida, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo ven? Cuéntenme, alguito. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Yo vi, Daniel, tú sí conocías de estos temas, ¿verdad? ¿Ya habías escuchado algo?
Sí, en la carrera, varios de mis maestros, a pesar de que estamos en una parte donde los pueblos indígenas, pues no, soy de Baja California Sur, entonces acá los pueblos indígenas, por lo regular, se extinguieron, por decirlo de una forma, pero ha habido mucha migración en los últimos años pues, de población indígena que viene a trabajar a las comunidades agrícolas. Ok. Entonces, por parte de mis profesores de la universidad, ha habido mucho interés en que nos formemos en temas de distinción, de identificación de esos temas de multiculturalidad. Y pues veíamos mucho a Boaventura de Sousa con la epistemología del sur, Ok. un poquito de Dussel, el Wallerstein, un poquito más en esa tira, entonces, pues tengo un poquito de nociones del tema. No, pues no, tienes bastantes, no un poquito, tienes un montón. Qué bueno, entonces te hizo clic, ¿no? O sea, te hizo sentido lo que trabajamos. Muy bien, qué bueno, Daniel. De los demás, Arturo, tú que eres el más joven, pero que apenas cursaste la prepa hace poco, ¿te hablaron de alguno de estos temas o los tenías en el radar? Pues yo sigo en la prepa para empezar. La verdad es que no ha habido o no he llevado ningún tipo de materia o algún tipo de plan que busque integrar y recuperar, pues en este caso, los pueblos indígenas. O sea, solamente es lo básico, en este caso de historia, de que, bueno, pues así era antes, ¿no? Pero hasta ahí realmente no hemos ido como en este caso, pues más allá a intentar recuperar los pensamientos y la presencia que tienen actualmente, ¿no? Como usted lo comenta en este caso con Marichuy. O sea, la manera en cómo pues plasman y siguen siendo presentes en este caso, pues en la vida pública y política, ¿no? Sí, exacto. Sí, que es, o sea, es justo, ¿no? Porque al final, pues, son parte de, o sea, integran parte de la sociedad mexicana y es importante, pues eso, que sepamos cuál es su aportación y eventualmente son aportaciones que nos hacen falta incorporar, porque pues eso nos lleva a tener, como decía yo, más riqueza y más opciones en las cosas que hacemos. Muy bien, pues muchas gracias, Arturo. José Alfredo, Cristian, algo que quieran compartirnos. ¿Es lo bueno o lo malo de ser poquitos, no? Sí, José Alfredo, adelante. Gracias. Estaba tomando notas de los varios comentarios o de la exposición que acaba de hacer. Dice que en sí el mero contexto de llamar filosofía a algo ya hace que sea eurocéntrico. Eso es lo que entendí. ¿Por qué? Pues por las raíces, ¿no? Entre otras cosas, filos y sofos. Y que el solo hecho de llamarlo filosofía ya implica un desapego a lo que debería de ser una filosofía americana. Y aún así, pues hay un problema porque sigue siendo eurocéntrico el concepto filosofía. Tal vez lo entendí mal. Creo que le llamamos filosofía, o bueno, estoy seguro que le llamamos filosofía porque es la forma en que se nos enseñó a nombrarla, pero eso no lo hace europeo. O sea, nosotros hablamos mexicano, no hablamos español ni castellano. Ya nuestra lengua es muy propia, ya es muy nuestra, ¿no? Puedo decir aquí chale y creo que todos entendemos que tiene un significado muy particular respecto de nuestra forma de entender el español. Ajá. Entonces, pues le llamamos, decimos, insisto, filosofía porque así se nos enseñó a nombrarla. Pienso yo que decir que al hablar de filosofía ya hablamos de algo europeo, sería tanto como si dijéramos que por
al mencionar nosotros la palabra ahuehuete, entonces no existe para nadie en el mundo nada que sea un ahuehuete, ¿no? O un aguacate, por ejemplo. No creo que si un español, sí, un español efectivamente de la península ibérica dice aguacate, no, es que tú necesitas una palabra para decirle aguacate al aguacate, porque si no, es americano. Creo que no, no, estoy en conflicto con esa forma en la que lo entendí. Otra cosa que escuché, entiendo que más que otra cosa esto es una exposición, no tanto una expresión de un punto de vista, es más bien una exposición y nos dice autores y nos comenta ejemplos como el tema, bueno, pues varios de los puntos que tocó ahorita, pero en esa exposición he escuchado otra vez, todos estamos incididos por nuestra subjetividad, ¿no? Y en esa subjetividad yo escuché que parece ser que se está afirmando o se tiene o incluso se plantea la duda de si somos así, ¿no? Hablando hubo un momento en el que tocó la cuestión de la corrupción y la cuestión propiamente es el de la corrupción el que me tocó mucho con mi mente, ¿no? Mi pregunta, o me puse a notar aquí, decía yo, ¿somos así? ¿Lo tenemos en la sangre? Yo creo que hablar así es reconocer que, y cito a Córdoba Murayama, la democracia no está en nuestro ADN, ¿no? Es vergonzosa, una frase vergonzosa, espantosa. O una de dominio popular. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Esa de dominio popular también es espantosa, porque sigue hablando de que el que está mal es el indio en sí, es así, el indígena, el originario de esta tierra, es así, ¿no? Y no, yo creo que esa es la historia que nos vendieron. Creo que sí es filosofía este libro que leí hace 20 años, se llama La visión de los vencidos, y es una perspectiva de nuestra forma de vivir esta colonización, ¿no? Y de entender que no, que nosotros no somos así, más allá de que una de las lumbreras más representativas del priismo, llamado Enrique Peña Nieto, se atrevió a decir que la corrupción es un tema cultural, o sea, otra vez, como si el mexicano lo tuviera en sí, o sea, tú sales a la calle y vas a ser corrupto porque es como si respiraras, y creo que eso es una grave afirmación que nos lleva a mal educar a las personas que reciben esa información, ¿no? Porque hay quien se lo va a creer, de verdad se lo van a creer, ajá, y en la mayoría de esas personas el creérselo implica aceptarlo, no es bueno, sí, entiendo que somos culturalmente corruptos, voy a hacer algo para mejorar al respecto. No, me parece que es el contexto de entiendo que hay corrupción en nuestra sociedad y que es incorrecto la existencia de esa actividad, ¿no? Que es incorrecta, no que así soy, porque lamentablemente, igualmente hace 20 años, se publicaban y los veíamos en los puestos de revistas, quienes hayan volteado a ver un puesto de revistas habrá visto, alguna revista que decía, así soy y qué, ¿no? Y tristemente, enseñarle a la sociedad o expresarle a la sociedad que así somos, que es parte de nuestra cultura, o que eso sí está en nuestro ADN, ser corrupto sí es parte de nuestro ADN, es menospreciar a nuestra cultura como sociedad. Y bueno, pues prácticamente eso. Muchas gracias. Sí, José Alfredo, vamos,
aclarando, ¿no? Cada una de las cosas que te suscitaron suspicacia, ¿no? Primero, sobre la filosofía. No es una afirmación que hago yo, justo es lo que digo que dicen. O sea, no sé si me explico. O sea, el tema de lo que llaman pensamiento colonizado o colonización, es decir, ustedes los latinoamericanos no pueden filosofar, en tanto que la filosofía es un concepto europeo. Entonces, eso es la gente que dijo que en algún momento, o sea, de hecho no te creo, o sea, te lo digo así fácil, ¿no? Yo tengo un grupo, vamos a decir, de Facebook, bueno, así es un grupo de Facebook que tiene como 6,000 participaciones, que en principio se llama Filosofía del Derecho para México, porque yo lo que postulaba es esto, que el pensamiento situado, que había que hacer una filosofía del derecho que nos sirviera a nosotros, que nos fuera útil a nosotros. Y entonces muchos profesores del área de Derecho, de la Facultad de Derecho de la UNAM, me decían, no, tú puedes hacer filosofía del derecho desde México, pero no para México, o no filosofía del derecho mexicana, ¿no? Porque la filosofía del derecho es un concepto universal que solo tú lees. Entonces, aunque no lo creas, todavía hay mucha gente que dice que muchos de estos conceptos, como el de filosofía, nosotros solo los podemos comentar, no los podemos desarrollar. Que nosotros no tenemos una filosofía propia, en tanto que somos herederos de esa tradición latina, ¿no? Porque somos latinoamericanos. Entonces, por eso tú verás que en derecho la gente cita a Lexis, cita a Dworkin, cita a Hart, cita a Kelsen, cita a todo el mundo, pero no dice, esta es mi filosofía. O esta es la filosofía de este autor mexicano. No hay. ¿Sí te das cuenta? Entonces, yo lo que estaba denunciando, por eso dijiste tú, a lo mejor no entendí bien, sí, yo lo que estoy denunciando es un efecto colonizador sobre la filosofía y sobre la ética. Entonces yo al final termino diciendo, claro que hay una ética judicial electoral mexicana, que a lo mejor el Tribunal Electoral no está consciente de ello, pero sí existe y está ahí, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con lo que tú dijiste después. Se trata de lenguajes, ¿no? O sea, es decir, es un lenguaje el cual nosotros entendemos. Es un lenguaje que proviene de nuestro contexto. Es una forma de adaptar cosas. Pero claro, es un eufemismo, porque yo puedo decir, estoy adaptando, desarrollando y mejorando. Estoy creando, ¿no? Hay quien dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso ya lo había dicho fulano, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí discutiríamos si es algo original o no. Pero bueno, el tema es que mucha gente te dice, estás tropicalizando, como si fuera peyorativo. O sea, es como si fuera inferior. Como lo superior es una filosofía occidental europea. Entonces, si la dijo un europeo es superior a si la dice un latinoamericano, porque el latinoamericano solo parafrasea, el latinoamericano solo glosa, solo explica, solo comenta, no desarrolla, no genera, no crea. Yo creo que sí creamos, como tú dijiste, ¿no? Que sí tenemos nosotros nuestra forma de ver el mundo y que filosofía no es un concepto exclusivo del occidental. Es un concepto que a ellos les tocó definir primero y que nosotros perfectamente nos lo podemos apropiar. Sí, es eso. Entonces, esa es por la primera parte. De la otra parte que es más compleja, ¿no? Esa filosofía contextualizada, ese pensamiento situado, es una filosofía que parte del realismo filosófico, o sea, es decir, de constatar una realidad que, como bien dijiste tú, se describe, ¿no? Entonces, cuando yo digo, México es una sociedad violenta, estoy describiendo, ¿no me explico? O sea, no, yo no, y claro, o sea, yo no digo, y estamos condenados a ser violentos, porque justamente la ética nos llama a dejar atrás esa violencia, ¿no? Pero no podemos decir que dejando de decir que somos violentos vamos a dejar de ser violentos. ¿Sí? Tenemos, o sea, es como el alcohólico, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. O sea, los pasos de Alcohólicos Anónimos es,
hola, soy José Ramón, soy alcohólico y llevo tantos días sin tomar alcohol. Entonces, eso es lo que nos hace falta en México, o sea, reconocer, y eso no es ser traidores, ni atacar a nuestra cultura, ni nada, es reconocer una situación que es real, que se basa en estadísticas, ¿no? De la cual estamos todos atemorizados, porque a nadie le gusta decir, oye, no puedes ir ahí de vacaciones porque pues ahí no es seguro, o te va a parar un reto. O sea, tienes que estar calculando a dónde sales o dónde no sales, y a qué horarios y en qué lugares. Yo creo que a nadie le gusta que eso seamos, ¿no? Ese es el tema, eso somos. Por eso cuando eso digo, yo entiendo cuando dice eso somos, pues es que eso somos. A lo mejor tú y yo no, pero un gran sector sí es así. Y desgraciadamente los más jóvenes están aspirando a hacer eso. Hubo una encuesta y dijeron eso, o sea, que los jóvenes quieren ser o funcionarios públicos o narcotraficantes. Sí, dime, ibas a decir algo. Gracias. Digo, no lo quiero volver un diálogo de ninguna manera, pero sí quiero enriquecer, si se puede, con... No, al contrario, eso tiene que ser una clase así, o sea, eso es... Dime. Creo que la respuesta que yo veo está en la psicología. A la gente que está sometida a un régimen de dieta, no le dicen que es gordo, le dicen que padece obesidad y que tiene ciertos niveles de esa obesidad, sea obesidad mórbida, obesidad, no los tengo en mente, pero no le dicen, tú eres gordo. ¿Por qué? Para no meterle la idea, pues es que soy, ¿no? Porque cuando le das la idea a alguien de que es algo, lo vas a poner a luchar contra sí mismo. Y el sentido de supervivencia del ser humano, que es más básico que la concepción de la violencia, que la obesidad y todo esto, no le permite luchar contra sí mismo en ese contexto. Oye, va a acabar con el gordo que es. Ajá. ¿Cómo voy a acabar yo yo soy gordo? Pues así soy, ¿no? Oye, pero estás a dieta, sí, pero yo soy gordo, ¿no? La forma de vislumbrarlo es importante. Ajá. México es una sociedad violenta. Nosotros no hemos tenido, tal vez no tuvimos la capacidad, pero nosotros no aventamos 2 bombas atómicas a nadie, ¿no? México es una sociedad violenta. Nosotros, insisto, tal vez no hemos tenido la capacidad de hacerlo, pero no le armamos 2 guerras mundiales al planeta, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, claro que no, México, ¿cómo lo va a hacer? Pues tiene con qué respecto de Guatemala, Panamá, El Salvador, que son países más retrasados que nosotros, pero no tenemos esa posición de violencia. ¿Vivimos en una sociedad donde hay violencia? Sí. ¿Vivimos en una sociedad violenta? Yo pienso que no. ¿Hay que erradicar la violencia? Pienso que sí. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque si pensamos en erradicar a los violentos, vamos a hacer lo que el presidente de El Salvador. Son locuras, ajá. Y lo peor es que hoy escucha uno en los medios, yo lo escuché hace una semana, a un señor, Jesús Martín Mendoza, preguntándose, ¿necesitamos a un Nayib Bukele? Oye, por favor, no me digas eso, porque, repito, allá hay un proceso de erradicación de los violentos, y es muy diferente erradicar al violento a erradicar la violencia. Creo que es muy distinto. Erradicar al violento es ubicar individuos que son violentos. Erradicar al violento, si ustedes conocen, y si no es un dato para los que no lo conozcan, vean, búsquense la película de Canoa. Erradicar al violento sería que el ejército hubiera llegado al día siguiente y acabar con esa población. Son violentos. No, hay violencia y hay que educar a la gente para que esa violencia no se siga reproduciendo.
Gracias, gracias. Pero todos estamos de acuerdo. O sea, porque yo nunca dije que hay que erradicar a los violentos, ¿no? O sea, yo dije, somos un país de violencias, ¿no? Y tú estás diciendo, sí, ¿no? Exacto, entonces, y exacto, el camino es la ética. Por eso estamos aquí. Porque, o sea, yo te dije, tú y yo seguro no. O sea, y no sé si tú y yo y los que están aquí conocen a alguien, ¿no? O sea, pero me refiero, como dicen, somos malos buenos, ¿no? Entonces, esas violencias incluso a lo mejor salen de nuestro control o de nuestras manos, pero lo que sí podemos hacer es proponer, como dijiste tú, una cultura cívica, un sistema educativo en donde pues los valores sean la justicia social, los valores sean la paz, los valores sean el bien común, ¿no? Entonces, esa es nuestra tirada, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que partir de un análisis realista, ¿no? O sea, de un análisis realista porque, pues, decía yo, ¿no? La corrupción. Pues sí, hay una corrupción, o sea, no la podemos negar. Yo soy servidor público, tengo 20 años en el servicio público. Y yo todos los días intento, pues eso, o sea, justo no caer en un acto de corrupción. Pero eso no quiere decir que sea ingenuo y que no vea que hay corrupción en las instituciones públicas. Y que mi deseo sea trascenderlo, ¿no? Entonces, eso es, decías tú, claro, siempre hay alguien que es más corrupto, ¿no? Seguro hay un país más corrupto que nosotros y seguro hay países más violentos que nosotros, ¿no? Pero aquí el tema es nosotros qué queremos, nosotros como sociedad qué queremos. Luego yo digo de broma, ¿no? Aquí esto se queda entre nosotros, ¿no? No lo vamos a ir a decir a otro país, ¿no? O sea, yo no voy a decir, oigan, México es un... No, pues al final es un tema que estamos trabajando aquí porque nosotros queremos que esto mejore. Y sí, entonces coincidimos en eso, o sea, coincidimos en que hay que asumir esos problemas nacionales como problemas que se tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Claro, porque como dices tú, es peligrosísimo que alguien diga, yo lo voy a resolver eliminando a quien es este factor, porque normalmente quien hace eso es el primero más violento y es el primer más corrupto, ¿no? Es decir, yo voy a eliminar la corrupción y pues entonces, pero para tener mi propia corrupción, ¿no? Voy a eliminarla, como dices tú, a los violentos, pero para tener, sí, Bukele es peligrosísimo, ¿no? Pues es un dictador. Es un dictador de alguna manera, ¿no? O sea, porque el fin justifica los medios, no es algo ético, ¿no? O sea, decir, es que son personas peligrosistas, sí, pero, o sea, al final de cuentas, o sea, no puedes utilizar medios malos que signifiquen eso, eliminar a gente o dejarle en una situación de tal o cual magnitud para justificar todo lo demás, ¿no? Pero esa es la ética, es la discusión de estos temas y poderles, o sea, al final no es una solución siempre dogmática, la misma, ¿no? Es justo el debate, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Qué bueno que te animaste a platicar así, que quedan más claros los temas, queda mejor, nos vamos un poco más convencidos de ello. Y pues, ¿alguna cosa más? ¿Todo bien? Todo bien. José Ángel aquí nos puso churrigueresco, exacto. Más allá del barroco, ¿no? Todavía más complicado que el barroco. Pero yo decía, incluso eso podría ser un área de oportunidad, ¿eh? Podría ser un área de oportunidad. La forma en la que somos, yo fíjate, yo trabajo cultura popular. Yo creo que hay muchas cosas interesantes de nuestra cultura que podrían volverse modélicas a nivel universal. O sea, los mexicanos tenemos cosas muy positivas que pudieran llegar a ser muy importantes para muchos de los temas de la agenda pública, ¿no? Que hoy nos preocupan, como ese tema de la comunidad o ese tema del medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podríamos llegar a ser modelo de muchas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias por conectarse. Los veo mañana. Perdón, disculpen, voy a decir dos días seguidos, pero voy a estar también mañana con ustedes. Entonces, tenemos otro tema. Con gusto. Gracias, cuídense mucho, bonita noche.
Gracias, José Antonio.